Bienvenidos a Series Turcas TV, el canal definitivo para los amantes de las telenovelas turcas. Antes de sumergirnos en nuestro emocionante top 10 de hoy, no olviden darle like a este vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas. Activad la campanita para recibir notificaciones. Y ahora prepárense para descubrir las 10 series turcas de romance y drama más impactantes, todas ellas dobladas al español y disponibles para su disfrute en 2024. Comenzamos. 1. Love is in the air, Senkalkam. Empezamos nuestro recorrido con una de las series que ha conquistado corazones en todo el mundo, Love is in the air, conocida en su título original como Senkalkam. Esta historia de amor nos transporta a un mundo de romance, comedia y drama que no podrán dejar de ver. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven y talentosa estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso empresario del sector de la construcción. El destino los une de una manera inesperada cuando Eda pierde su beca universitaria debido a Serkan. Para vengarse, ella decide hacerse pasar por su prometida, dando inicio a una relación falsa que poco a poco se transformará en un amor verdadero y apasionado. Lo que hace que Love is in the air sea tan especial es la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus interpretaciones son tan naturales y convincentes que es imposible no enamorarse de sus personajes. La serie aborda temas como el amor, la familia, la ambición y el perdón, todo ello con un toque de humor que la hace aún más encantadora. Además de la historia principal, la serie nos presenta un elenco de personajes secundarios igualmente cautivadores. Desde la excéntrica tía de Eda hasta los leales amigos de la pareja protagonista, cada personaje aporta su propia dosis de drama y comedia a la trama. Love is in the air no es solo una historia de amor. También nos muestra el mundo competitivo de la arquitectura y los negocios, ofreciendo una visión interesante de la vida profesional en Estambul. Los espectadores pueden disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad y de lujosas locaciones que sirven como telón de fondo para esta historia de amor. Si buscáis una serie que os haga reír, llorar y suspirar, Love is in the air es vuestra elección perfecta. Con su doblaje al español, podréis sumergiros completamente en esta historia sin perder ni un solo detalle. Os aseguramos que os enamoraréis de Eda y Serkan tanto como ellos se enamoran el uno del otro. 2. Pecado original, Yasak Elma. Continuamos nuestro viaje por las mejores series turcas con Pecado original, cuyo título original es Yasak Elma. Esta serie es un festín visual y emocional que combina drama, romance e intriga de una manera magistral. La historia se centra en las hermanas YLDZ y Zeynep, dos jóvenes de origen humilde que sueñan con ascender en la escala social. Sus vidas dan un giro inesperado cuando se cruzan con los poderosos hermanos Ende y Ali Targun. Lo que comienza como un plan para mejorar su situación económica pronto se convierte en un torbellino de pasiones prohibidas, traiciones y secretos oscuros. Pecado original destaca por su narrativa audaz y sus giros argumentales sorprendentes. La serie no teme abordar temas controvertidos como la infidelidad, la ambición desmedida y las luchas de poder en la alta sociedad de Estambul. Cada episodio está cargado de tensión y suspense, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. El elenco de Pecado original es simplemente espectacular. Sebval Sam brilla en su papel de Ende, una mujer fuerte y manipuladora que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. Por otro lado, Eda es cautiva como YLDZ, una joven ingenua que poco a poco se transforma en una jugadora astuta en el peligroso juego del poder y la seducción. Uno de los aspectos más fascinantes de la serie es cómo explora la dualidad entre el bien y el mal. Los personajes no son simplemente buenos o malos, son seres complejos con motivaciones profundas y a menudo contradictorias. Esto añade una capa de profundidad psicológica que hace que la serie sea aún más atrapante. La lujosa ambientación de Pecado original es otro de sus grandes atractivos. Los espectadores son transportados a un mundo de opulencia y glamour, con escenarios impresionantes que van desde mansiones lujosas hasta yates en el Bósforo. El vestuario y el maquillaje son igualmente deslumbrantes, convirtiendo cada escena en un festín visual. Pero Pecado original no es solo estilo sin sustancia. La serie aborda temas universales como el amor, la lealtad, la ambición y la redención. A medida que la trama se desarrolla, los espectadores se encontrarán cuestionando sus propias nociones de moralidad y empatizando con personajes que en un principio podrían parecer villanos.
Con su doblaje al español, Pecado Original, se convierte en una experiencia inmersiva para el público hispanohablante. Cada diálogo cargado de emoción, cada confrontación explosiva, se transmite con toda su intensidad, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en este mundo de pasiones prohibidas. Si buscáis una serie que os mantenga pegados a la pantalla episodio tras episodio, Pecado Original, es vuestra elección. Os advertimos, una vez que probéis esta fruta prohibida, no podréis dejar de verla. 3. Ciudad Cruel, Zalim Istanbul. Nuestra tercera serie en este emocionante recorrido es Ciudad Cruel, conocida en turco como Zalim Istanbul. Esta serie nos sumerge en las profundidades más oscuras de Estambul, mostrándonos una cara de la ciudad que raramente vemos en otras producciones. La trama sigue a la familia Karakay, compuesta por Seher y sus dos hijos, Cemre y Ali. Después de que el esposo de Seher desaparezca misteriosamente, la familia se ve obligada a mudarse a Estambul en busca de una vida mejor. Sin embargo, lo que encuentran es una ciudad implacable y cruel que pondrá a prueba su unidad familiar y sus valores morales. El destino los lleva a cruzarse con la poderosa familia Karakay, liderada por el despiadado Aga Karakay. Lo que comienza como una oportunidad de trabajo para Seher pronto se convierte en un torbellino de intrigas, traiciones y secretos oscuros que amenazan con destruir a ambas familias. Ciudad Cruel destaca por su retrato crudo y realista de la desigualdad social en Estambul. La serie no teme mostrar el contraste entre la opulencia de los ricos y la lucha diaria de los pobres por sobrevivir. Este enfoque honesto y a veces brutal hace que la serie sea profundamente conmovedora y relevante. El elenco de Ciudad Cruel es simplemente excepcional. Mine Tugay brilla en su papel de Zenith, la manipuladora esposa de Aga, mientras que Fikret Kuzkan ofrece una interpretación magistral como el complejo y atormentado Aga Karakay. Pero es quizás Melis Sezen en el papel de Cemre, quien roba el corazón de los espectadores con su transformación de una joven inocente a una mujer fuerte y decidida. Uno de los aspectos más fascinantes de Ciudad Cruel es cómo explora los límites de la moralidad en un mundo donde la supervivencia a menudo requiere comprometer los propios valores. Los personajes se enfrentan constantemente a decisiones difíciles, y el espectador no puede evitar preguntarse, ¿qué haría yo en su lugar? La serie también destaca por su cinematografía impresionante. Estambul se convierte en un personaje más, con sus callejones oscuros, sus lujosos palacios y su icónico Bósforo sirviendo como telón de fondo para este drama intenso. La música, compuesta por el talentoso Toygarikli, añade otra capa de emoción a cada escena. Ciudad Cruel no es solo una historia de venganza o amor prohibido. Es una exploración profunda de temas como la lucha de clases, el poder corruptor de la riqueza, la lealtad familiar y la redención. Cada episodio plantea preguntas morales complejas que resonarán con los espectadores mucho después de que los créditos hayan terminado. Con su doblaje al español, Ciudad Cruel se vuelve aún más accesible para el público hispanohablante. Cada diálogo cargado de emoción, cada confrontación intensa, se transmite con toda su fuerza, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en este mundo de contrastes y conflictos. Si buscáis una serie que os haga reflexionar sobre la naturaleza humana y os mantenga al borde de vuestro asiento, Ciudad Cruel es vuestra elección. Pero os advertimos, esta serie no es para los débiles de corazón. Prepárate para un viaje emocional intenso por las calles más oscuras de Estambul. 4. Amor prohibido, Aşk Memnu. Llegamos a la cuarta posición de nuestro ranking con un clásico moderno de la televisión turca, Amor prohibido, conocida en su idioma original como Aşk Memnu. Esta serie, basada en la novela homónima de Halit Ziyawaklgil, es una obra maestra del drama y el romance que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, su matrimonio por conveniencia pronto se complica cuando Biter se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de su marido. Lo que sigue es una apasionada historia de amor prohibido que desafía las convenciones sociales y pone a prueba los límites de la moralidad. Amor prohibido se destaca por su narrativa sofisticada y su profunda exploración de los personajes. La serie no se contenta con presentar una simple historia de amor prohibido, sino que profundiza en las complejidades psicológicas de cada personaje, sus motivaciones y los conflictos internos que enfrentan. El elenco de Amor prohibido es simplemente espectacular. Beren Saat brilla en su papel de Biter, ofreciendo una interpretación matizada y emocionalmente cargada que hace que el público simpatice con su personaje a pesar de sus acciones cuestionables.
Quantatl por su parte cautiva como el carismático y atormentado Belul. La química entre ambos es palpable y electrizante, haciendo que sus escenas juntos sean simplemente inolvidables. Uno de los aspectos más fascinantes de Amor Prohibido es cómo explora los temas del deseo, la culpa y las consecuencias de nuestras acciones. La serie no juzga a sus personajes, sino que los presenta en toda su complejidad humana, permitiendo que el espectador forme sus propias opiniones morales. La ambientación de Amor Prohibido es otro de sus grandes atractivos. La serie nos transporta a las mansiones lujosas del Bósforo, ofreciendo un vistazo a la vida de la alta sociedad de Estambul. El vestuario y la decoración son exquisitos, convirtiendo cada escena en un festín visual. Pero Amor Prohibido no es solo estilo sin sustancia. La serie aborda temas universales como el amor, la traición, la familia y el sacrificio. A medida que la trama se desarrolla, los espectadores se encontrarán cuestionando sus propias nociones de moralidad y empatizando con personajes que en un principio podrían parecer antipáticos. La banda sonora de Amor Prohibido, compuesta por Toy Garrick, merece una mención especial. La música añade una capa adicional de emoción a cada escena, intensificando los momentos de pasión, tensión y heartbreak. Con su doblaje al español, Amor Prohibido se convierte en una experiencia inmersiva para el público hispanohablante. Cada diálogo cargado de emoción, cada mirada furtiva, cada confrontación explosiva, se transmite con toda su intensidad, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en este mundo de pasiones prohibidas. Si buscáis una serie que os haga sentir intensamente, que os haga cuestionar vuestras propias creencias sobre el amor y la moralidad, Amor Prohibido es vuestra elección. Os advertimos, esta serie os robará el corazón y no os lo devolverá hasta el último episodio. 5. Todo por mi hija, KZM. En el quinto lugar de nuestro ranking, tenemos una serie que toca el corazón de una manera especial, Todo por mi hija, conocida en turco como KZM. Esta conmovedora historia nos recuerda el poder del amor incondicional y la fuerza de los lazos familiares, incluso cuando esos lazos no son de sangre. La trama sigue a Demir, un estafador de poca monta cuya vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene una hija de 8 años llamada Oiku. La niña, que padece una enfermedad terminal, ha sido abandonada por su madre y necesita desesperadamente un trasplante de médula ósea. Demir, que inicialmente planea usar a la niña para uno de sus esquemas, pronto se encuentra transformado por el amor puro e incondicional de Oiku. Todo por mi hija destaca por su capacidad para equilibrar momentos de profunda emoción con toques de humor y ternura. La serie aborda temas difíciles como la enfermedad infantil y el abandono, pero lo hace con una sensibilidad y un optimismo que resultan inspiradores en lugar de deprimentes. El elenco de Todo por mi hija es simplemente excepcional. Bura Gulsoy brilla en su papel de Demir, ofreciendo una interpretación matizada que muestra la transformación gradual de su personaje de un estafador egoísta a un padre devoto. Pero es la joven Beren GKYLDZ, en el papel de Oiku, quien roba el corazón de los espectadores con su actuación natural y conmovedora. Su química en pantalla con Gulsoy es simplemente mágica, haciendo que la relación padre-hija sea completamente creíble y emotiva. Uno de los aspectos más fascinantes de Todo por mi hija es cómo explora el concepto de familia. La serie nos muestra que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor y el cuidado mutuo. A medida que Demir y Oiku forman su pequeña familia, se unen a ellos otros personajes igualmente entrañables, creando una red de apoyo que demuestra el poder del amor y la compasión. La serie también aborda temas importantes como la atención médica, la ética en los negocios y la importancia de la honestidad. A través de los desafíos que enfrentan Demir y Oiku, los espectadores son invitados a reflexionar sobre sus propios valores y prioridades en la vida. Todo por mi hija no es solo una historia triste sobre una niña enferma. Es una celebración de la vida, del amor y de la capacidad humana para cambiar y crecer. Cada episodio está lleno de momentos que te harán reír, llorar y, sobre todo, creer en la bondad inherente de las personas. Con su doblaje al español, Todo por mi hija se vuelve aún más accesible para el público hispanohablante. Cada diálogo emotivo, cada momento de ternura entre padre e hija, se transmite con toda su fuerza, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en esta hermosa historia. Si buscáis una serie que os toque el corazón, que os haga creer en los milagros y en el poder transformador del amor, Todo por mi hija es vuestra elección. Pero os advertimos, tened los pañuelos a mano, porque esta serie os hará llorar de tristeza y de alegría. 6.
El siglo magnífico MUTESEMYZYL. Llegamos a la mitad de nuestro ranking con una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, El siglo magnífico, conocida en turco como MUTESEMYZYL. Esta épica producción nos transporta al apogeo del Imperio Otomano, ofreciendo una mezcla fascinante de drama histórico, intriga palaciega y pasiones prohibidas. La serie narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y su ascenso al trono otomano en el siglo XVI. Sin embargo, el verdadero corazón de la historia es la relación entre Solimán y Hürrem, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más poderosas e influyentes de la historia otomana. El siglo magnífico destaca por su impresionante producción. Los sets, el vestuario y la atención al detalle histórico son simplemente espectaculares, transportando a los espectadores a un mundo de opulencia y esplendor oriental. Cada episodio es un festín visual que recrea con asombrosa precisión la vida en el palacio de Topkapi. El elenco de la serie es de primer nivel. Ali Tergenk brilla como el carismático y complejo Solimán, mientras que Mary Muzerli, y posteriormente Baide Persin, ofrece una interpretación inolvidable como la ambiciosa y apasionada Hürrem. La química entre ambos es palpable, haciendo que su turbulenta relación sea el eje central de la serie. Pero El siglo magnífico no es solo una historia de amor. La serie ofrece una mirada fascinante a las intrigas políticas y las luchas de poder dentro del Imperio Otomano. Los espectadores serán testigos de batallas épicas, alianzas cambiantes y traiciones impactantes que mantendrán a todos al borde de sus asientos. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es cómo humaniza a figuras históricas que a menudo se presentan de manera unidimensional en los libros de historia. Vemos a Solimán no solo como un poderoso sultán, sino también como un hombre atormentado por sus responsabilidades y sus pasiones. Hürrem, por su parte, es presentada como una mujer compleja, ambiciosa pero también vulnerable, cuyas acciones están motivadas por el amor y el deseo de proteger a sus hijos. La serie también ofrece una mirada fascinante a la cultura otomana, desde sus tradiciones y costumbres hasta su arte y arquitectura. Los espectadores aprenderán sobre la estructura del harén, el papel de los genízaros, y las complejas dinámicas de poder dentro del imperio. Con su doblaje al español, El siglo magnífico se vuelve aún más accesible para el público hispanohablante. Cada diálogo cargado de emoción, cada proclamación real, cada susurro conspirador se transmite con toda su intensidad, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en este mundo de poder y pasión. Si buscáis una serie que combine drama histórico, romance apasionado e intrigas palaciegas, El siglo magnífico es vuestra elección. Preparaos para un viaje épico al corazón del Imperio Otomano, donde el poder, el amor y la traición se entrelazan en cada episodio. 7. Las mil y una noches Binbir Gece. Continuamos nuestro recorrido por las mejores series turcas con Las mil y una noches, conocida en turco como Binbir Gece. Esta serie, que toma su nombre de la famosa colección de cuentos árabes, nos ofrece una historia de amor moderna que es tan cautivadora y llena de giros como los cuentos originales. La trama gira en torno a Sherazad, una talentosa arquitecta y madre soltera cuyo hijo pequeño necesita urgentemente una costosa operación para tratar su leucemia. Desesperada por conseguir el dinero, acepta la propuesta indecente de su jefe, Onur, pasar una noche con él a cambio del dinero para la operación. Lo que comienza como un trato de una noche pronto se convierte en una compleja historia de amor, culpa, perdón y redención. Las mil y una noches destaca por su narrativa sofisticada y su profunda exploración de los personajes. La serie no se contenta con presentar una simple historia de amor, sino que profundiza en las complejidades morales y emocionales de la situación. Vemos cómo Sherazad y Onur luchan con sus sentimientos, su orgullo y sus prejuicios, creando un drama psicológico fascinante. El elenco de la serie es simplemente excepcional. Berbuzar Korel brilla en su papel de Sherazad, ofreciendo una interpretación matizada y emocionalmente cargada que hace que el público simpatice con su difícil situación. Ali Tergenk, por su parte, da vida a Onur con una intensidad y vulnerabilidad que hacen que su personaje sea mucho más que un simple hombre rico y poderoso. Uno de los aspectos más fascinantes de Las mil y una noches es cómo explora temas como el sacrificio maternal, la ética en los negocios, el perdón y la redención. La serie plantea preguntas morales complejas que resonarán con los espectadores mucho después de que los créditos hayan terminado. La ambientación de la serie es otro de sus grandes atractivos.
Estambul se convierte en un personaje más, con sus impresionantes vistas del Bósforo, sus edificios históricos y su arquitectura moderna sirviendo como telón de fondo para esta historia de amor. El mundo de la arquitectura y los negocios también está bellamente representado, ofreciendo un vistazo fascinante a la vida profesional en la Turquía moderna. Pero Las Mil y Una Noches no es solo una historia de amor. También es una exploración conmovedora de las relaciones familiares. Vemos a Sherazad luchando por equilibrar su vida profesional con su papel de madre, mientras que Onur debe enfrentarse a sus propios demonios familiares. Estos elementos añaden profundidad y complejidad a la narrativa. La banda sonora de la serie, compuesta por Toygarikli, merece una mención especial. La música añade una capa adicional de emoción a cada escena, intensificando los momentos de tensión, pasión y heartbreak. Con su doblaje al español, Las Mil y Una Noches se convierte en una experiencia inmersiva para el público hispanohablante. Cada diálogo cargado de emoción, cada mirada significativa, cada confrontación intensa se transmite con toda su fuerza, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en esta historia de amor y redención. Si buscáis una serie que os haga reflexionar sobre el amor, la moral y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por aquellos que amamos, Las Mil y Una Noches es vuestra elección. Preparaos para un viaje emocional que os mantendrá enganchados episodio tras episodio. 8. Pájaro soñador, Erken Cikus. Llegamos al octavo lugar de nuestro ranking con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Pájaro soñador, conocida en turco como Erken Cikus. Esta encantadora comedia romántica nos recuerda por qué nos enamoramos de las series turcas en primer lugar. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora. Por insistencia de sus padres, comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad, donde se encuentra atrapada entre dos hermanos, Can, el fotógrafo aventurero y apasionado, y Emre, el hombre de negocios calculador. Lo que sigue es una montaña rusa de romance, comedia y drama que mantendrá a los espectadores pegados a sus pantallas. Pájaro soñador destaca por su tono ligero y optimista. A diferencia de muchas otras series turcas que se inclinan hacia el drama intenso, esta producción ofrece una refrescante mezcla de humor, romance y situaciones cómicas. Sin embargo, no carece de profundidad, abordando temas como la búsqueda de la identidad, la lealtad familiar y la persecución de los sueños. El elenco de la serie es simplemente encantador. Demet Özdemir brilla como la adorable y excéntrica Sanem, aportando una energía contagiosa a cada escena. Can Yaman, por su parte, cautiva como el carismático y apasionado Kandibit. La química entre ambos es electrizante, haciendo que sus escenas juntos sean el corazón de la serie. Uno de los aspectos más fascinantes de Pájaro Soñador es cómo celebra la individualidad y la autenticidad. Sanem, con sus peculiaridades y su imaginación desbordante, se convierte en un personaje con el que muchos espectadores pueden identificarse. La serie envía un poderoso mensaje sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y perseguir los propios sueños. La ambientación de la serie es otro de sus grandes atractivos. Desde las coloridas calles del barrio de Sanem hasta las elegantes oficinas de la agencia de publicidad, cada locación está cuidadosamente elegida para reflejar el tono alegre de la serie. Además, las escenas en exteriores ofrecen hermosas vistas de Estambul que harán que los espectadores se enamoren de la ciudad. Pájaro Soñador también destaca por su representación del mundo de la publicidad y la creatividad. Los espectadores disfrutarán viendo cómo se desarrollan las campañas publicitarias y cómo los personajes utilizan su ingenio para resolver problemas profesionales. La banda sonora de la serie merece una mención especial. Las canciones, cuidadosamente seleccionadas, complementan perfectamente el tono de cada escena, añadiendo una capa adicional de emoción y diversión. Con su doblaje al español, Pájaro Soñador se vuelve aún más accesible y divertida para el público hispanohablante. Cada broma, cada declaración de amor, cada momento de confusión cómica se transmite con toda su gracia, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en este mundo de romance y risas. Si buscáis una serie que os haga sonreír, que os haga creer en el amor y en la magia de perseguir vuestros sueños, Pájaro Soñador es vuestra elección. Preparaos para enamoraros de Sanem y Can, y de toda la locura y el amor que traen a vuestras pantallas. 9. Te alquilo mi amor, Kiral Kask. En el noveno lugar de nuestro ranking tenemos una serie que combina perfectamente el romance, la comedia y el drama, Te alquilo mi amor, conocida en turco como Kiral Kask. Esta encantadora producción nos demuestra que a veces, el amor puede surgir en los lugares más inesperados.
La trama gira en torno a Daphne, una joven camarera que se ve obligada a fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, para ayudar a pagar las deudas de su hermano. Lo que comienza como un acuerdo de negocios pronto se complica cuando los sentimientos reales empiezan a surgir entre ellos. Te alquilo mi amor destaca por su equilibrio perfecto entre comedia y romance. La serie está llena de situaciones hilarantes y malentendidos cómicos, pero también ofrece momentos de ternura y pasión que harán suspirar a los espectadores. El elenco de la serie es simplemente encantador. El Zinsangu brilla como la vivaz y determinada Daphne, aportando una energía contagiosa a cada escena. Bararduk, por su parte, cautiva como el serio y apasionado Homer. La química entre ambos es palpable, haciendo que su evolución de una relación falsa a un amor verdadero sea completamente creíble y emocionante. Uno de los aspectos más fascinantes de Te alquilo mi amor es cómo explora el mundo de la moda y el diseño de calzado. Los espectadores disfrutarán de un vistazo al glamuroso mundo de las pasarelas y las boutiques de lujo, todo ello ambientado en la hermosa ciudad de Estambul. La serie también aborda temas más profundos como la lealtad familiar, la ambición profesional y la lucha por encontrar el equilibrio entre el amor y el trabajo. Vemos cómo Daphne y Homer navegan por sus complicadas vidas personales y profesionales, enfrentándose a obstáculos que ponen a prueba su relación. El humor es otro punto fuerte de Te alquilo mi amor. Los personajes secundarios, desde los excéntricos compañeros de trabajo hasta los familiares entrometidos, aportan una dosis extra de comedia a la trama principal. Las situaciones en las que Daphne y Homer se ven envueltos para mantener su farsa son a menudo hilarantes, creando momentos de comedia que contrastan perfectamente con los momentos más emotivos de la serie. La ambientación de Te alquilo mi amor es otro de sus grandes atractivos. Desde las coloridas calles de los barrios de clase trabajadora hasta los elegantes estudios de diseño y las lujosas mansiones, la serie ofrece un vistazo fascinante a diferentes aspectos de la vida en Estambul. Los espectadores se deleitarán con las hermosas vistas de la ciudad y su vibrante cultura. La banda sonora de la serie merece una mención especial. Las canciones, cuidadosamente seleccionadas, complementan perfectamente el tono de cada escena, añadiendo una capa adicional de emoción y diversión a la narrativa. Con su doblaje al español, Te alquilo mi amor se vuelve aún más accesible y divertida para el público hispanohablante. Cada broma, cada declaración de amor, cada momento de tensión romántica se transmite con toda su gracia y emoción, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en este mundo de amor y risas. Si buscáis una serie que os haga reír, suspirar y creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo, Te alquilo mi amor es vuestra elección. Preparaos para enamoraros de Daphne y Homer, y para disfrutar de una historia que os recordará porque las comedias románticas son tan irresistibles. 10. Amor en blanco y negro, Silla Bellazask. Llegamos al final de nuestro ranking con una serie que combina intensidad dramática, pasión ardiente y una narrativa cautivadora, Amor en blanco y negro, conocida en turco como Silla Bellazask. Esta serie nos demuestra que a veces, el amor puede florecer en las circunstancias más oscuras y desafiantes. La trama gira en torno a Asli, una joven y dedicada doctora, y Ferhat, un hombre peligroso que trabaja como asesino a sueldo para su tío mafioso. Sus mundos colisionan cuando Asli es obligada a salvar la vida de un hombre que Ferhat ha herido. A partir de ese momento sus vidas quedan irremediablemente entrelazadas en una peligrosa danza de amor, peligro y redención. Amor en blanco y negro destaca por su intensidad emocional y su narrativa compleja. La serie no teme explorar los lados más oscuros de la naturaleza humana, pero también muestra cómo el amor puede ser una fuerza transformadora y redentora. El elenco de la serie es simplemente excepcional. Birce Akalay brilla como la compasiva y valiente Asli, mientras que Ibrahim Zelikkol ofrece una interpretación poderosa y matizada como el atormentado Ferhat. La química entre ambos es eléctrica, haciendo que su turbulenta relación sea el corazón palpitante de la serie. Uno de los aspectos más fascinantes de Amor en blanco y negro es cómo explora la dualidad entre el bien y el mal. Vemos a Ferhat luchando con su oscuro pasado y su deseo de ser un hombre mejor por Asli. Por otro lado, Asli se encuentra cuestionando sus propios principios morales a medida que se enamora de un hombre que representa todo lo que ella ha jurado combatir. La serie también ofrece una mirada cruda al mundo del crimen organizado en Estambul, contrastándolo con el mundo de la medicina y la sanación representado por Asli. Este contraste entre la vida y la muerte, la violencia y la curación, se refleja en el título mismo de la serie y en su estética visual.
La cinematografía de Amor en blanco y negro merece una mención especial. La serie utiliza de manera efectiva el contraste entre luz y sombra, reflejando los conflictos internos de los personajes y la naturaleza dual de su relación. Las escenas de acción son intensas y bien coreografiadas, añadiendo un elemento de suspenso a la narrativa romántica. La banda sonora de la serie, compuesta por Toy Garrick, es otro punto destacado. La música intensifica la emoción de cada escena, subrayando los momentos de tensión, pasión y heartbreak. Con su doblaje al español, Amor en blanco y negro se vuelve aún más accesible para el público hispanohablante. Cada diálogo cargado de emoción, cada confrontación intensa, cada momento de ternura se transmite con toda su fuerza, permitiendo a los espectadores sumergirse completamente en este mundo de amor y peligro. Si buscáis una serie que os mantenga al borde de vuestro asiento, que os haga cuestionar la línea entre el bien y el mal, y que os haga creer en el poder redentor del amor, Amor en blanco y negro, es vuestra elección. Preparaos para un viaje emocional intenso que os dejará sin aliento hasta el último episodio. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por las 10 mejores series turcas de romance y drama dobladas al español en 2024. Cada una de estas series ofrece una experiencia única, desde comedias románticas ligeras hasta dramas intensos y apasionados. Todas ellas nos muestran diferentes facetas de la cultura turca, de la belleza de Estambul y de la complejidad de las relaciones humanas. Esperamos que esta lista os haya inspirado a sumergiros en el fascinante mundo de las series turcas. Ya sea que busquéis romance, drama, comedia o acción, hay una serie turca esperando para cautivaros. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo contándonos cuál es vuestra serie favorita de esta lista, o si hay alguna otra serie turca que creéis que debería estar incluida. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, si habéis disfrutado de este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal Series Turcas TV para más contenido sobre vuestras series turcas favoritas. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por el apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.